Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues seguimos dándole la gracia a nuestro Dios por su gran amor hacia nosotros. Reciban de mi parte un abrazo en nombre de Cristo Jesús. Hoy, si tienen mano, lápiz, bota, vamos a anotar algo aquí que el Señor me ha dado y quiero compartirlo con ustedes. Y que el Dios Todopoderoso en esta tarde pues concentre nuestra mente, que pueda estar hoy conectada con el espíritu de la palabra, para que todo pensamiento que pueda quitarnos la comunión con la palabra, pues podemos estar en este hoy, en este presente que quiere la palabra, que estemos pensando en el trabajo que Él está haciendo con nosotros para que la palabra pueda hacer el trabajo en nuestra mente. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración al Dios Todopoderoso para que los aires y las nubes de nuestra mente sean limpiados, despertando nuestros sentidos, preparándonos para estar preparados para recibir lo que Él nos ha de dar hoy. Sea engrandecido tu nombre, Señor Todopoderoso. Gracias infinitamente por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, por permitirnos, Señor, en este tiempo participar de esta gran doctrina con la cual tú evangelizaste a aquellos hombres, donde terminaste en ellos una obra y ha empezado en nosotros, esperando que también llegue a terminar todos nosotros y podamos darte el corazón para el propósito con que nos ha llamado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tengo algo, hermano, aquí y quiero que lo anoten. Dice así: ¿en qué instrumento estaba Dios cuando Él preparó a Moisés? ¿En qué instrumento estaba Dios cuando Él preparó a Moisés? Entonces tiene un subtema que dice: Jesús es Dios. ¿Cuándo es que Jesús es Dios y dónde? Jesús es Dios. ¿Cuándo es que Jesús es Dios y dónde? Vamos a empezar con la primera escritura, que está en Éxodo capítulo 3, desde el 1 al 5. Éxodo capítulo 3, desde el 1 al 5. Las demás escrituras las iremos leyendo en el proceso y en el desarrollo de la enseñanza. Amén. Y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que está Tierra Santa es. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra. Pues bien, hermano, tenemos esta escritura muy conocida y muchas veces muy leída por todos nosotros, pero Jesús le dijo a los discípulos que escudriñaran las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Las escrituras, muchas veces nosotros las leemos, pero una cosa es la escritura y otra cosa es meditar y escudriñarla, porque todo lo que está escrito fue escrito con un sentido y tiene algo que hasta que el creyente no queda conectado con ese sentido original con que está escrita la palabra, queda fuera. Y esa no es la idea. La idea que Dios quiere con nosotros es que quedemos dentro de lo que está escrito, para que entonces se encuentre lo que está escrito en nosotros y ya dejamos de estar en el pasado y entonces quedamos en el presente. Quiero que mediten en algo que le voy a decir, hermano. Hay una escritura y una expresión que se ha dicho que dice que Cristo es el espíritu que estuvo en los profetas. No dice que es Jesús, sino Cristo. Entonces, ¿por qué que es Cristo y no Jesús? Miren, hermano, hoy quiero que no se muevan de sus asientos, porque quiero comunicarle algo que me llamó mucho a la atención cuando Dios me lo dio a entender. Y es que, aparte de la ley y aparte de todas las adoraciones que habían el domingo, había una enseñanza. Y yo quiero que usted medite, porque la palabra dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y aquí vemos, hablando la palabra de un lugar de adoración que le llama la palabra el monte de Dios. Este lugar está fuera de todo lo que puede el hombre imaginarse, porque no hay un registro históricamente de este lugar. La palabra, todos los hombres de Dios fueron en el caminar que es Jesús, por ese lugar, por ese camino hacia el Padre. Hay muchos nombres que se le dio al monte de Dios: el monte de Oré, el monte Sinaí, y muchos nombres se le dio a este monte. Pero yo le pregunto, hermano, porque la idea del Espíritu de Dios hoy es despertarle su espíritu a la investigación, para que ahora usted se ponga a investigar fuera de todo lo que está escrito, porque todo lo que está escrito tiene un cuerpo visible, pero detrás de todo lo visible, por ejemplo, no hay nada histórico. Y le digo esto, hermano, porque muchas personas están investigando el origen de todas las cosas por la vía natural y están perdidos y no se van a encontrar jamás, porque la obra de Dios está en lo invisible y no tiene rastro. Solamente conoce Jesús este rastro, y es a él a quien él quiere llevarlo a este lugar. Cuando habla la palabra aquí, Moisés adquiere una preparación en Egipto, pero con esta preparación que Moisés adquiere en Egipto no puede libertar a nadie, y hay que hacer un trabajo de libertad, porque el pueblo de Dios está esclavo en Egipto, y se ha llegado la hora, por la oración, por el clamido, por el gemido del pueblo,
pidiendo libertad, y si había llegado el tiempo de cumplimiento, ahora había que enviar un libertador, y este libertador es Moisés. Dios no envía las cosas medias. Dios todo lo que hace lo hizo y lo ha hecho y lo hace bueno y bien. Ahora había que hacer un trabajo de libertad y había que preparar a Moisés. Recuerden que el tema, primero, antes de su tema, es que en qué instrumento estaba Dios preparando a Moisés. Aquí no hay cuerpo, porque dice que llevando Moisés las ovejas por el desierto, llega a un lugar donde le aparece Dios ahora en medio de una zarza, en este monte. Pero yo le pregunto, hermano, yo quiero que ustedes pongan su espíritu a trabajar y a correr con el poder de la palabra. Este monte, ¿qué ustedes piensan que es? Es una congregación, hermano. Porque Moisés no es un hombre. Es un testimonio, pero no puede estar el testimonio fuera de un individuo. A nosotros nos han malinterpretado y nos seguirán malinterpretando por la razón de que Dios nos ha permitido y nos ha dado el poder para poder profundizar. Entonces, hermano, decía de la manera que a nosotros nos han malinterpretado, porque nosotros, al alcanzar de Dios la misericordia de poder entrar a la visión original que tiene la palabra, un don que Dios nos está dando, que no depende de lo que nosotros hayamos hecho ni de lo que estemos haciendo, es una misericordia de Dios, que Él dice: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Él le abrió los entendimientos a los discípulos. La palabra en esta edad nos lo está despertando también a nosotros, para que nosotros nos veamos diferentes no en lo físico, sino en la forma de entender y ver la palabra. Estamos caminando por un sendero diferente, porque el camino que es Jesús es diferente a los demás caminos, porque este camino, el propósito es reunirnos con el Padre, y el Padre no es otra cosa que el mismo Dios. Por eso es que usted va a ver en las Escrituras el encuentro que tuvieron todos los hombres con Dios, y al serle cambiado el nombre, en la parte final todos quedaron reunidos con Dios. Al quedar todos reunidos con Dios, pasaron a la parte invisible donde Dios siempre ha estado. Yo le pregunto, hermano, para que usted lo investigue y lo analice: ¿dónde está Abraham hoy si Abraham murió? ¿Dónde está Sara hoy si Sara murió, que es la doctrina? ¿Dónde está Noé, que murió? ¿Dónde está Adán, que murió? ¿Dónde están todos que murieron? Pregúntese eso, para que usted salga de repetir, para que usted salga de la historia, para que usted salga de todos los cuentos, y usted entonces se pregunte: ¿dónde está Dios hoy? Eso es la razón, hermano, por la que tenemos muchos ateos en la tierra, porque el sistema que ha estado predicando la Biblia, ambas, la parte religiosa como el catolicismo, no han podido convencer a nadie de la verdad que es Dios. La palabra nos está preparando a nosotros con ese propósito, porque viene una hora donde se demandará. Entonces habrá que demostrar dónde está Dios y quién es Dios. Hasta ahora la palabra está trabajando personal con nosotros y estamos viendo lo que muchos no están viendo, pero eso no quiere decir que Dios no va a trabajar afuera. Hay un pueblo que Dios le quitó el sentido a la escritura, que aunque toma a Dios como ejemplo a Nabucodonosor, no es un hombre con quien está tratando la palabra, no es como un rey, es como un testimonio llamado Israel. Ese testimonio ha caminado como animal bañándose en el rocío
haciendo todo lo de un cuerpo animal, le han crecido las uñas, pero todo esto ha sido y es en el individuo que ha creído a la Biblia. El sentido de todo lo que está escrito anda así, con un conocimiento animal. Por eso no aparece la justicia, por eso no aparece nada de lo que el hombre desea. ¿Por qué? Porque todo anda en el practicar y en el sentido con que el hombre le aplica la palabra, anda con un sentido animal. Pero esa no es la idea que Dios tiene. Dios tiene todo programado para a su tiempo traer a manifiesto su verdad y dársela a entender a quien Él quiere. Nosotros nos sentimos agradecidos de parte de Dios porque Él ha ido despertando el sentido de lo que está escrito y nos ha ido transformando de animal a el hombre de Dios. La obra de Dios va pasando por diferentes procesos y en cada proceso se va adquiriendo un nombre. Por ejemplo, hermano, terminaron los discípulos de Jesús siendo ovejas. Empezaron como ovejas. Porque por donde quiera que usted lo tire, una oveja, ¿a qué reino pertenece? Entonces, después que un hermano ve a Jesús como Dios y Dios está reunido en el cielo, ¿desde dónde lo está viendo ese hermano a Jesús como Dios? ¿Desde la tierra o desde el cielo? Cuando un hermano dice que Jesús es Dios, ¿desde qué lugar está usted viendo a Dios? Porque Dios no mora en la tierra, aunque la tierra es el estrado de sus pies, dice las Escrituras. La Biblia dice que Dios mora en el cielo. Esa es su morada. Usted no ve que dice que Moisés subió al monte Sinaí, donde recibió las tablas con la ley, y desciende Moisés. Moisés sube al lugar de Dios, recibe la enseñanza. Cuando Moisés sube a este lugar, hay un grupo que no tiene que ver la historia, no tiene que ver nada de lo que la parte literal ha estado buscando. Es un lugar desconocido de la mente humana, donde solamente lo conoce el que es llevado por Dios a este lugar. Miren, hermano, yo quiero que ustedes mediten, que yo sé que ustedes han oído esto. El apóstol Pablo, miren las condiciones que el apóstol Pablo tenía. Y el apóstol Pablo es llevado a un lugar de donde oyó cosas que no ha subido a corazón de hombre. Si fue llevado a este lugar, ¿a qué fue llevado Pablo a este lugar? ¿A Pablo enseñar en este lugar? ¿Fue Pablo a enseñar a este lugar? No, hermano. Pablo fue llevado allí para enseñarlo, como fue llevado Moisés a este lugar, donde ahora Moisés recibe una preparación y se le da un mandamiento que se quite su calzado. Eso se ve sencillo, hermano. Porque si yo le digo ahora a usted que se quite los zapatos para que pueda razonar esto que está saliendo, usted tendría que saber qué zapato se va a quitar. ¿Y dónde está ese zapato? Ustedes ven, hermano, porque hay muchos hermanos que se ríen muchas veces cuando yo digo que tenemos 4 pies y que tenemos 4 manos. Ustedes irán entendiendo algunas cosas que no se entienden de una vez, pero irán entendiendo porque es que la palabra dice que se doblará toda rodilla. Esta rodilla que la palabra dice que se doblará no es la que usted tiene sentado ahí. Entonces, si usted dobla esa rodilla, que la tiene que doblar ante la congregación, ante esa gloria que recibe Dios, vía una alabanza, vía una adoración que se le da a Dios desde este lugar de certeza, desde este lugar de claridad, este lugar donde Dios espera, porque Dios, hermano, en este culto, por eso es que Moisés está temblando cuando llega a este lugar. Este lugar, el que cruza ese lado, tiene que postrarse al suelo inmediatamente. Dijo ahí la palabra que ese lugar era tierra santa. Ahora, esta tierra santa, como piensa la mente humana, no es un lugar físico en la Palestina, ni en Jerusalén, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo. Porque si usted se pone a analizar dónde usted tiene hoy los pies, porque si usted está caminando en la doctrina de Cristo, usted está caminando con unos pies o usted es inválido. ¿Qué hermano hay inválido aquí? No hay hermano, porque yo lo veo caminando, porque cuando yo oigo un hermano que expresa la palabra desde su visión, yo lo veo caminando y lo veo con sus 2 pies. Porque ¿cómo veía Pablo al pueblo durmiendo? No era pueblo que expresaban de la palabra. ¿Cómo veía Pablo que había que darle leche? No era pueblo que ellos expresaban de las palabras. ¿Cómo usted se da cuenta entonces hoy cuando el hermano necesita leche y no plátano?
Es por el expresar de la palabra. ¿Cómo nos damos cuenta hacia dónde vamos? Hermano, dedicámosle a Dios por el gran trabajo que Él está haciendo con nosotros, por la gran misericordia que Dios ha tenido y tiene de nosotros, porque ese es mi propósito, hermano, con ustedes, dejarle todo esto para que ustedes sigan investigando el caso de Jesús en su manifestación. Hay algo que yo escribí por ahí, que no se lo dije ahorita, pero se lo voy a expresar ahora, donde dice por ahí algo que escribí cuando el ángel Gabriel le da el mensaje a María. El ángel Gabriel no se quedó en la ley. El ángel Gabriel volvió a su lugar, pero el ángel Gabriel es su mensaje. Es como el caso, hermano, de Labán. Jacob, miren las condiciones que Jacob tiene. Jacob no empezó siendo el patriarca. Jacob sale huyendo y va a donde Labán, hermano de su mamá. Allí entra en un acuerdo con Labán. Y al entrar en el acuerdo con Labán, le trabaja por Raquel y por Lea. Pero ustedes han oído muchos hermanos hablar acerca de Lea y Raquel como la doctrina y la ley, como la gracia y la ley. Ahora sí, Labán le da a Jacob la gracia y la ley, a Raquel y a Lea. Pero ¿cómo es que le das a estas dos muchachas y cómo es que Jacob arranca con estas dos mujeres? Ustedes, eso se ve fácil, hermano. Eso se ve sencillo. Pero si usted ha trabajado por estas dos mujeres y terminó su trabajo por estas dos mujeres y usted tiene estas dos mujeres, usted está consciente cómo fue que Labán trabajó y cómo fue que Jacob venció y trabajó allí. Porque las cosas se repiten. Lo mismo que fue ayer es hoy. Si Jacob trabajó por estas dos mujeres, que no son dos mujeres falsas, sino la ley y la gracia. Y la ley y la gracia, quien la da es Dios. Entonces, ¿quién era Labán y quién es Labán? Es lo mismo que pasa con Jetro. Quien recibe a Moisés es Jetro. Pero yo le pregunto, hermano, para que usted investigue en esto, yo le pregunto, ¿ha desaparecido Jetro? ¿Ha desaparecido el culto de Jetro? ¿Ha hecho la historia un registro acerca de esto? ¿Puede la historia hablar de esto? Esto está todo en el pasado, un cuento de camino, pero nosotros no andamos así, hermano. La obra se ha repetido. Lo que fue ayer ha venido hoy al presente, porque la palabra nos está preparando con un propósito. Esta doctrina no está en República Dominicana, no está en Florida, no está en New Jersey y no está donde quiera que haya un hermano consciente por una casualidad. Esta enseñanza no está en Puerto Rico, donde el Panchín y la hermana Ada y otros hermanos que hay allá y otros hermanos que la palabra despertará y todos los lugares que la palabra tiene predestinada para ser predicada y sacar todo lo que es la pertenencia de Dios de todos estos lugares. Esto no es una casualidad. Porque nadie se mueve así por así. Todo es un propósito de Dios. Yo he dicho, hermano, y lo he escrito por ahí, que la obra de Dios es como un guión. Dios es el guionista, Dios es quien escribe. Y todos los hombres que hemos venido trabajando desde el principio, nos ha tocado a cada quien cumplir nuestra escena. Porque dentro de esta película, dentro de este programa, hay quienes hacen el papel de bueno y hay quien hace el papel de malo. Por eso usted se irá dando cuenta cuál es su papel. Y eso es lo que le va a permitir a usted entonces agradecerle a Dios. Por ejemplo, hermano, dice Lamentación que quién es aquel que diga que sucedió algo que no fue Jehová quien lo mandó, sea bueno o sea malo. Hay otra escritura que dice que en la casa de Dios hay vaso de honra y vaso de deshonra. Ahora, ¿puede la persona elegirse el vaso de deshonra o elegirse el vaso de honra? No.
Es Dios quien tiene determinado a cada quien para que cumpla su escena. Judas, cuando Jesús ya iba a empezar a pasar de un estado a otro, le dice Jesús, después que hace lo último que tenía que hacer con los discípulos, celebra la cena y parte el pan, y ya que es lo último, porque si ustedes lo ven desde la parte literal, lo último que se come en la casa, que ya cuando el día está terminando, ¿qué es lo último que nosotros comemos? Es la cena, ya no se vuelve a comer más. Aquí nosotros en República Dominicana le llamamos a eso la cena. ¿Qué pasa? Jesús celebra la cena, que es la última enseñanza que le da a los discípulos, pero Judas está ahí celebrando también y participando, porque Judas no se hizo Judas él. Ahora le dice Jesús a Judas, lo que tiene que hacer. Y dice que entró Satanás en su corazón y salió a buscar quien nos iban a comprar. Ahora, ¿quién fue el que eligió a Judas? Fue Dios, hermano. Ustedes ven, hermano, por qué es que tenemos que vivir agradecidos de parte de Dios. Cuando usted se evalúa, cuando usted dice, si yo soy esto, si soy lo que soy hoy, se lo debo a nuestro Dios por el amor que ha tenido conmigo. Siendo yo lo peor de la tierra, siendo yo lo más bajo de la tierra, como dijo Isaías, siendo gusano el hijo del hombre y también el hombre gusano, pero Dios ha dejado en medio de la tierra un residuo, ha dejado Dios un grupo de personas que le han servido en espíritu y en verdad. Jesús en Israel no encontró a nadie, no había quien diera la talla, y él lo dice a través de la mujer adúltera. Eso se ve sencillo, hermano. La mujer adúltera fue llevada a un lugar donde todos estos que la llevaron, dice la ley que todo el que comete ese hecho tiene que ser apedreado. Pero ellos no querían apedrear a la mujer porque ellos estaban entendidos. No, ellos querían apedrear a la mujer para atentar a Jesús. Por eso es que la palabra habla que van a haber dos tipos de despertar. Uno para confusión perpetua y otro para vida eterna. Dios, que es el que tiene misericordia, es el que se encarga, hermano, de traer a manifiesto todas las cosas. Por eso, su agradecimiento no es a ningún hermano. Por eso van a notar, hermano, que siempre le vivo recordando en todas las enseñanzas que Dios me permite. Siempre le vivo recordando que no estamos aquí para darle gloria a ningún hermano. No estamos aquí para levantar a ningún hermano como pastor. No estamos aquí para darle a ningún hermano el poder de lo que estemos haciendo. No, estamos aquí para levantar a nuestro Dios Jesucristo, para darle la gloria a nuestro Dios, para reconocerlo a Él en todo, reconociendo que como portadores de esto que Dios nos ha dado, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que respetarnos, tenemos que valorarnos y cuidarnos, querernos, porque nos está enseñando la palabra que somos un cuerpo y nadie va a querer ver un pie de ustedes malo, nadie va a querer un brazo malo, nadie va a querer un ojo malo. Desde que a usted le cae una paja en un ojo, usted busca agua de azúcar, lo que sea para sacarse. Entonces nosotros somos un cuerpo que nos está uniendo la palabra, nos está preparando la palabra para ser uno, para amarnos los unos a los otros, pero reconociendo que quien se merece toda gloria y toda honra es nuestro Dios. Por eso yo le decía en estos días a una persona que hablaba con ellos y le decía que hay una ley que yo le llamo la ley del sonido, que es la que nos permite ver los cuerpos cuando se manifiestan y es la que nos permite trancar los cerebros. Y yo quiero decirle, hermano, que con esa ley que conocemos aquí, yo no tengo 5,000 personas viviendo de ello, y no tengo mi jet privado, y no tengo mi avión privado, y no tengo la jipeta de Nuri, la jipeta de Ralbani y la jipeta de todo lo mío. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro código no es ese comercial con la palabra. No. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Pero esa ley que yo conozco es la que sirve para trancar los cerebros. Por eso, hermano, que el Dios Todopoderoso nos siga ayudando, como lo está haciendo, a practicar esa humildad, porque hay algo, hermano, que pervierte la mente del ser humano, y es que los intereses desvían. Pero Dios, que es el que se ha encargado siempre, y yo quiero que leamos una escritura para que ustedes vean algo que sucedió, para que ustedes vean que Dios no estaba tan lejos de ese hecho. Eso está en los Hechos, capítulo 5, 3 y 4. Quiero que ustedes mediten en esa escritura. Ha sido leída muchas veces, pero eso es buscando que Jesús es Dios. Hechos 4. ¿Y cuándo es que Jesús es Dios? Hechos 4. Hechos 5, desde el 1 hasta el 4. Lo puede leer desde el 3 al 4 para aprovechar el tiempo. Después los hermanos lo leen completo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Vean bien, hermanos, se lo voy a volver a leer, porque oiga lo que dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿dónde estaba Dios en ese mismo momento? Estaba en Pedro. Estaba en Pedro. Ninguna persona puede ni tiene el poder para matar a nadie. Cuando usted lean esa escritura entera, usted se van a dar cuenta que ahí a estas dos personas llegó un joven y lo enterró. A los dos lo enterraron. Pero ¿quién lo mató? Dios. Había que matar esta obra porque se ve matando dos gente, una mujer y un hombre, más. Por eso hay tantas cosas contrarias, porque para uno saber lo que un hermano tiene en el corazón, tiene que la palabra manifestar lo que hay en el hermano, en el corazón, para poderlo curar, para poderlo sanar. Por eso es que vemos a David siendo un criminal. Porque yo le pregunto, hermano, Juan el Bautista, dice la palabra que fue enviado a prepararle el camino al Señor. No era él el Señor, sino que fue enviado a prepararle el camino al Señor. ¿En qué consistía esta preparación? Para preparar, recuerden, hermano, que cuando usted va a preparar un terreno, usted tiene que arrancar algo que ya está sembrado y que estuvo sembrado y que estuvo ahí, y que para hacer un trabajo nuevo había que sacar todo lo que había viejo ahí. Por eso es que todos los discípulos de Juan pasaron a ser enseñados por Jesús. Ahora, nosotros vemos todo lo que pasa con todos estos hombres que fueron enseñados con Jesús y que caminaron con Jesús. Y por eso ahora Juan, para confirmar esta obra, manda de su discípulo a preguntar si él era o había que esperar a otro. Pero dice la escritura que el trabajo de Juan era allanar, bajar lo áspero, y así sucesivamente habla la palabra de todo lo que la palabra tenía que hacer. Pero es un mensaje, hermano. Por eso es que dice la palabra
que aparece ahora Juan bautizando al pueblo para perdón de pecado. Pero ¿qué pasa? Este cuerpo que Juan está preparando para entregárselo a Jesús no es el cuerpo físico de una persona, pero es un hombre que hay que formar para destruir un hombre viejo. Porque el apóstol Pablo dice en los Romanos 6 que debe de ser destruido el hombre viejo, pero este hombre para ser viejo tuvo que ser joven, ¿o no? Para ser este hombre viejo, nadie empieza como viejo, tiene que empezar como niño. Pero en la ley hay una obra que dice que el fin de la ley, ¿quién es? Recuerden que le expresé al principio cuando comencé, porque es que dice la palabra que el espíritu que tuvo en los profetas era el espíritu de Cristo. No dice que es Jesús. Aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, el principio de la ley también es Cristo. Entonces, ¿quién usted cree que está preparando allí en la salsa, en ese lugar de adoración a Moisés? El mismo Cristo, pero no con el nombre de Cristo, sino con el nombre de Jetro, porque miren qué pasa, hermano. Aunque no se ve ahí, a este lugar, no se ve cuerpo, porque se ve a Dios hablándole de una salsa. Pero ¿qué es una salva? Una salsa. Porque si usted se pone a analizar y ellos están en un monte, ¿qué es lo que compone un monte? No son árboles. Y si es así, hermano, miren, para que ustedes vean, vamos a buscar la escritura de Isaías 55, para que ustedes vean, 55, léale, hermano José. Isaías 55, para que ustedes vean un culto ahí que ha sido muy poco meditado. Isaías 55, 12 al 13. Un culto que hay ahí. Y una alegría grande que hay ahí. 55. Isaías 55, 12 y versículo 13. Léalo. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Empieza. Amén. Pues seguimos, hermano. Que darle gracias a Dios por todo. El enemigo no va a poder con el propósito que Dios tiene con nosotros. Miren, hermano, leíamos la escritura aquí de Isaías 55, donde dice ahí que la palabra de Dios, donde es enviada, hace su trabajo. Hacer el trabajo, ahora habla la palabra aquí, que los árboles del campo daban palmadas de aplauso. Entonces, yo le pregunto, ¿usted ha oído nunca una mata de coco o una mata de mango o qué tipo de árbol dando palmadas de aplauso aquí? ¿Qué ustedes piensan que hay aquí? ¿Qué es lo que Isaías está viendo aquí? Porque si el Espíritu de Dios que estaba en los profetas era Cristo, ¿quién es Isaías en ese momento? Es el mismo Cristo, hermano, pero no con el nombre de Cristo, sino con el nombre de Isaías. Entonces aquí él está viendo un culto, porque miren qué pasa, hermano. Dios tiene todo un orden. Lo que pasa es que cuando se lee la Biblia como una historia y como un cuento, se pasa por alto muchas cosas. Pero miren, hay un culto en poder de los monstruos marinos. ¿Ustedes lo sabían? Hay un culto en poder de las tierras. Hay un culto porque cuando Pedro lo encuentra a Jesús, lo encuentra pescando peces. Pero estos no eran peces del mar que le agarraba, eran hombres. Entonces, si Pedro lo agarraba, ¿en qué estaban estos peces? Estos peces que Pedro pesca, ¿en qué era que estaban? No eran un culto, hermano, también.
¿O qué usted está viendo? ¿Qué usted está mirando, hermano? Para que usted salga del tinaco, para que salga del sistema, para que permita que el Espíritu de Dios lo saque y lo rate y lo lleve a un lugar de adoración que la palabra quiere que salga de toda idea, de toda imaginación, de la que usted y yo hemos sido formados, del medio ambiente, de la escuela y de todos los tipos de creencias que hay en este mundo abismado, dormido. Dios no quiere que usted ande ni camine así. Dios quiere que usted sea tratado de todas estas ideas, de todos estos conceptos, de todos estos pensamientos, y ahora salga a la realidad de las palabras, a ver la Biblia de otra manera, hermano, a ver la literatura de otra manera. Y cuando yo digo verla, entenderla, creerla, hermano, porque hay muchas cosas, hay muchos caminos. Por eso habla la palabra en Apocalipsis, creo que 22, donde habla la palabra cuando Juan se iba a postrar. Él le dijo, no lo haga, porque el espíritu de todos los profetas, los espíritus de los profetas era Cristo. Dice ahí en Apocalipsis. Entonces, hermano, nosotros tenemos un tipo de enseñanza, un tipo de adoración que nos permite ahora ver cuando los árboles están contentos. Vean bien, hermano, miren. Zacarías vio donde él dice que hay quienes piden a Jehová la lluvia temprana y tardía. Ustedes saben qué hacen los árboles cuando la lluvia se aleja. Los árboles tienen una sustancia que es un poder, es una fuerza de atraer. Por eso los países donde no hay árboles hay mucha sequía. Al haber mucha sequía, por eso hay muchos gobiernos que tienen programas de sembrar árboles. Es prohibido cortarle los árboles a los ríos. Para que ustedes vean, hermano, la conexión que hay con la enseñanza, que la obra de Dios no es algo así por así. Todo tiene una composición. Todo viene bien unido. Todo está en un propósito y todo tiene que hacer su trabajo, como le decía de la película, del guión. Cada cosa está desempeñando un papel en el propósito del plan de Dios. Nosotros no estamos aquí por una casualidad, hermano. Nos ha llamado Dios con un propósito y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Miren, en Dios se va cambiando de nombre, se va cambiando de posición, pero no es usted ni yo que cambiamos de nombre, es la obra de Dios. Por eso vemos a Moisés siendo evangelizado por Dios a través de esta salsa. En este lugar. Pero ahora usted se va a una escritura que yo quiero que ustedes después la lean, que está en Éxodo 24, 12, 16. Aquí a este monte le pone Dios nombre. Éxodo 24. Éxodo 24, desde el 12 al 16, para que ustedes lo lean después, hermano. Ahí habla la escritura de que Dios le dice a Moisés que suba a este lugar, le llama la palabra el monte Sinaí, donde ahora Moisés recibe de Dios las tablas. Si ya usted deja de ver una historia y deja de ver un cuento, ¿qué es lo que Moisés recibe como tabla? Y este lugar no es lo que la gente se piensa en un lugar lejano, apartado. No, hermano. Es un lugar de preparación, porque dice la escritura en otro lugar donde Jesús se apartaba a orar, que le llama también a ese lugar, creo que en Lucas, la escritura también está en Lucas, ahí Lucas 22, 39, ahí habla la palabra del monte de los olivos. No le estoy leyendo esta escritura para aprovechar el tiempo, hermano, después ustedes la notan y la leen. El monte de los olivos. Jesús se aparta. Ahora, si Jesús no es un hombre, que él es el verbo,
Y vemos ahora a los discípulos que dice esa misma escritura que Jesús, después que termina, se levanta y desciende y ahora encuentra a los discípulos durmiendo. En esa escritura, después que ustedes la lean, se van a dar cuenta esto que les estoy diciendo. Y ahora lo encuentra durmiendo y le dice Jesús: levántense y no dejen de orar para que no caigan en tentación. Esta oración no es que usted esté con las 2 rodillas que usted tiene todo el tiempo en una cama. No, usted lo puede hacer también, pero consciente. Esta oración es en el espíritu, hermano, aquí meditando todo el tiempo, porque hay un cuerpo formado en la mente suya y en la mente mía que no tiene que ver con el cuerpo físico, sino un cuerpo que lo ha venido formando la palabra en el entender, donde por él caminamos, por él escuchamos, por él hablamos, y es de ese cuerpo que aparece la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. La palabra de Dios no es cualquier interpretación. No, porque hay muchos que están interpretando lo que dice la Biblia y se ve como verdad lo que dice la Biblia. Por eso es, hermano, que tenemos un gran problema. Y es que, por ejemplo, cuando la Biblia dice que Juan bautizó a Jesús y usted ahora quiere hacer eso, si Juan bautizó a Jesús y lo hizo como ejemplo, ¿qué está diciendo la escritura? Que usted tiene que también bautizarse. Ahora, la persona que no entiende esto, para darle cumplimiento a la palabra, ¿para dónde coge con usted bautizarlo? Coge para el río hermano Guayabo, pero él cree que lo está haciendo mal. No, hermano, él cree que lo está haciendo bien porque él está dando cumplimiento a lo que dice la literatura. Pero la verdad no está en la literatura. La verdad está dentro de la literatura. Y usted tiene ahora que sacarle la sustancia, porque si Pablo le daba leche a los hermanos, ¿de dónde sacaba Pablo esta leche? Porque si usted agarra la Biblia ahora, mire, hermano, si usted agarra la Biblia y usted le va a dar leche a los hermanos de lo que está aquí, usted entonces ese papel, usted tendría que sacarle la leche a ese papel, lo que hay dentro ahí. Moisés le dio a comer al pueblo de las rocas, dice el apóstol Pablo, porque comían y bebían de las rocas que lo seguía, y la roca era Cristo. Moisés bautizó al pueblo en la nube y en la mar. Entonces, ¿cómo coge Moisés para la nube si usted conoce como nube el espacio? ¿Cómo coge Moisés con un grupo de gente a bautizarlo a la nube? Y Pablo lo ve, porque Pablo dice en los Corintios, 1 Corintios 10, Pablo dice que Moisés bautizó al pueblo en la mar y en la nube. Pero que son 2 testimonios que si usted va a bautizar al pueblo, no lo va a llevar a un río, lo va a bautizar en la enseñanza. Porque son 2 testimonios, como decía la palabra de domingo, uno espiritual y otro terrenal. No es primero lo espiritual, sino lo terrenal. A estos 2 testimonios le llama la palabra los 2 hombres de Dios. Pero la obra de Dios no está nada más compuesta con esto, no. Están estos 2 hombres y aparte de estos 2 hombres, habían otras adoraciones que no eran de más nadie, sino del mismo Dios. Porque ahí dijo en Isaías la palabra, ¿a quién era que los árboles estaban dando palmadas de aplauso? A Isaías. No era Dios. Porque ¿a dónde es que Dios envía la palabra? ¿A dónde fue que Dios le envió la palabra? Cuando Habacuc dice, calle toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. ¿Para qué manda Jehová a callar la tierra? Porque mientras usted está hablando, no va a escuchar. Tiene que callarse primero y luego escuchar. Ahora manda Jehová a callar la tierra porque Dios quiere hablar con la tierra, pero mientras la tierra está hablando, no puede Dios hablar. Eso no es un decir, hermano. Que Habacuc dice, calle toda la tierra porque Jehová está en su santo templo. Pero yo le pregunto, ¿usted ha visto algún templo en el aire? ¿Encima de qué están todos los templos? ¿Encima de qué está el polvo de la tierra? ¿Usted ha visto? Si Jehová coge el polvo de la tierra para hacer el hombre, estaba el polvo y está el polvo de la tierra en el aire. ¿Dónde está el polvo de la tierra? Está en la tierra, hermano. Lo que pasa es que es un proceso de escalón en escalón. Usted no ve que el apóstol Pablo, para seguir trabajando con el pueblo de los hebreos, dice ahí en los Hebreos capítulo 6, seguimos hacia adelante, hacia la perfección. Vamos a leer esa escritura, hermano.
Hebreos 6, hermano José. Hebreos 6, va el versículo, hermano José. Ahí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de las imposiciones de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Ustedes ven, hermano, mire, ¿quiénes practicaron todo esto? Vean bien, hermano, para que ustedes mediten. ¿Quiénes practicaron todo esto? Esto no lo busque usted en el sistema religioso. No lo vea para afuera. Aquí, porque en el sistema religioso no está la doctrina de Cristo, ni la resurrección de los muertos. Es para que ustedes vean, hermano, que no se puede quedar estancado el hermano. Todas estas enseñanzas que Dios nos está trayendo a través de todos los hermanos es para que sigamos caminando, sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque hay cuerpos en la obra de Dios que caminan con usted hasta cierto tiempo, hasta cierto lugar. Yo le decía al hermano José que la ley tiene un fin. ¿De dónde sale que estos que iban camino a Emaús eran discípulos de Jesús, participaron de la muerte de Jesús y ahora le aparece Jesús y lo ven como un forastero? ¿Por qué lo ven ellos como un forastero? Porque Jesús, después que resucita, no aparece con el cuerpo que empieza. Jesús resucita con otro cuerpo. Y si usted lo conoce con el primero, en el segundo va a trompezar. No va a creer. En una ocasión, en ese tiempo de esos 3 días, ahora le da hambre a Pedro y al grupo. Y ahora Pedro decide salir a pecar. Y pasan la noche entera pecando. Pero recuerden que Pedro, cuando pecaba, antes de Jesús llamarlo, Pedro agarraba. Pero no era con la doctrina. Ahora tiene otra. Ahora Pedro pasan la noche entera pecando y no han agarrado nada. Pero dice la escritura que cuando ven un fantasma, porque ahora no están entendiendo, no están conociendo a Jesús, que le aparece, pero ya Jesús había muerto y ahora Jesús le aparece y ahora no lo conocen, pero alguien dice, pero es el Señor. Ahora llega Pedro y se pone la ropa, porque para pecar se la había quitado. Yo le pregunto, ¿usted puede agarrar nada si no tiene ropa? ¿Con qué va a agarrar? Porque esta ropa que Pedro se quita, ¿qué es lo que se quita? Es la enseñanza, hermano. Ahora llega y se ciñe su ropa, es el Señor. Y ahora le dice Jesús cómo deben de tirar las redes. Y dice que agarran tantos peces que no cabían en el barco. Más para adelante, de esto mismo que se agarra, encuentra ahora a Jesús y pregunta, ¿no hay nada que comer? Porque por eso es que te ve, hermano, que cualquiera trompieza con esto, porque ahora los únicos que comen son los hombres, los humanos. Y ahora vemos a Jesús comiendo pez, porque ellos le preparan un pez al fuego y Jesús se lo comió. Cuando Jehová va donde Abraham, ahora Abraham le lava los pies a Dios, manda huyendo donde Sara y manda a preparar un cabrito. Y ahora se reúne Dios allí con ellos y comen debajo de un árbol.
Pero ¿qué es lo que se está comiendo aquí? ¿Será por aquí? No, hermano. Se está comiendo. Ustedes ven por qué, que si hay dos pies, si hay dos manos, no hay oído también, no hay un cuerpo formado por la palabra para conocer a Dios, para ver a Dios, que habrá animado. Cuando lo ve, dice, no se pase de largo, mi Señor. De esa enseñanza, conversación viene Isaac, porque de esa promesa, de esa doctrina, es lo mismo que pasa ahora con Jesús a través de Gabriel ante María. De esa información nace Jesús, porque ¿quién es Isaac? Es Jesús. Y eso lo dice la crónica, y eso lo dice la genealogía también. Cuando Mateo investiga el origen de Jesús, se dan cuenta que Jesús viene desde allá abajo. Jesús fue hijo de Abraham. Pero ¿quién fue Jesús en el tiempo de Abraham? Fue Isaac. Dice la palabra que Jesús fue hijo de Adán. Pero la Biblia no dice que Adán tuvo a Jesús. No, la Biblia dice que Adán tuvo a Caín y Abel. Y después de Abel, y en sustitución de Abel, le fue dado a Seth. Pero ¿quién fue Jesús? En Adán. Amén. Entonces, hermano, nosotros miramos entonces todo esto, la investigación con la que ellos investigan el origen de Jesús según la carne. Porque dice la palabra que Jesús según la carne fue hijo de Adán, hijo de esa descendencia de Adán hasta Noé. Dice la palabra que fue hijo de Noé. Ustedes ven el por qué, hermano, cuándo es que Jesús es Dios. Jesús, para ser Dios, tiene que ir cambiando de nombre. Por eso es que dice la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero Jesús, como enviado de Dios, tiene que hacer un trabajo para que ese cuerpo que él toma, como dijo allí la Escritura en Isaías, que la palabra es enviada y que hace su trabajo de donde es enviada. Debe. Amén. Entonces, hermano, nosotros en esa parte tenemos que vivir agradecidos de parte de Dios, porque esa misma investigación que hicieron los discípulos la hemos hecho nosotros. Esa es la razón por la que nosotros decimos que Jesús es Dios. Esa es la razón por la que nuestra creencia es diferente, porque hemos hecho las investigaciones y hemos venido viendo a Jesús en cada manifestación. En una ocasión yo le puse a los hermanos un ejemplo y yo le decía, y el hermano me dijo, eso provocó a que siguiéramos tratando. Encantado de querer seguir hablando, porque yo le presenté de la manera que yo entendía a Jesús y porque hace 20 y pico de años me retiraron de un lugar porque he presentado a Jesús como un pan de lo que yo sé hacer. Entonces, pan es un nombre que se le da a una mezcla de harina, de agua, con sal, levadura, huevo, grasa y una cantidad de componentes que después de procesado son llevados al horno, y después de llevado al horno se ponen en una bandeja y se llevan entonces a la mesa para comer. Es a eso a lo que se le llama ahora pan. Pero el pan es un nombre. Jesús es la luz. Jesús es el camino. Jesús es el todo de Dios
en el hombre. Hay algo que yo escribí por ahí, que estoy haciendo un folletico que se llama que dónde estaba la luz y la tiniebla juntas. ¿Y quién fue que vio que la tiniebla y la luz estaban juntas? Todo eso está en el Génesis y usted tiene que meditar y pensar. Porque ¿cómo se da usted cuenta cuando es el día y cuando es la noche estando juntas? Porque usted no le puede llamar café solo a un café mezclado con leche, porque ni está del mismo color, ni se ve igual. Y usted puede hacer la prueba. Usted coge una taza de café y una taza de leche y lo junta y pierden de color, pierden de sabor. Y no se sabe si es café o es leche, porque hay una mezcla. Eso pasa en la enseñanza de muchos hermanos, que usted se da cuenta cuando la luz y la tiniebla están juntas, y hay que separar la luz de la tiniebla y llamarle luz al día y llamarle a la tiniebla, llamarle noche. No está diciendo la palabra a través de Moisés que la noche sea mala. No está diciendo de que el día sea mal bueno y la noche sea mala. No, es poniendo orden. La enseñanza aparece para eso. Hay veces que usted entiende un poquito y otro poco no lo entiende. ¿Cómo está la luz y la tiniebla ahí? Están juntas. Porque no es que usted entienda un poco de una manera y entienda otro poco de otra manera. No. No puede ser hoy Jesús un testimonio y ayer un muchacho. O fue un muchacho o es un testimonio. No puede estar mezclado. Usted puede verlo como lo quiera ver, pero esa no es la idea. La idea es que Jesús dice en la Escritura que Él es el verbo. Pero que aparte del verbo, fue alguien que lo vio como verbo. Porque ese que lo vio como verbo es quien lo está manifestando. Pero lo está viendo como verbo fuera de todo lo creado. Porque lo que había como escritura es el Antiguo Testamento, basado de Génesis a Malaquías. Usted puede hacer todas las investigaciones que usted quiera ahí y usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento esa expresión de que Jesús era el verbo. Pablo lo ve como que Dios es manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo lo está viendo Pablo a Dios manifestándose en carne? Es a través de Jesús. Entonces, todos estos procesos que tiene la palabra, ya usted tendría que verlo en el hoy entre nosotros. Nosotros lo estamos viendo hoy de la manera que aquellos lo vieron, porque la palabra dejó de hacer lo que fue ayer y pasó a ser lo que hoy. La palabra terminó ayer. Hoy, cuando nosotros nos reunimos, dijo una escritura que leyeron el domingo, que decía que todos los días de reposo hay quien predica o quien lee a Moisés. Por si acaso, hermano, pasa de la mente una interpretación que dije ahorita de que Moisés no es un hombre. Si a Moisés lo leen todos los días de reposo, ¿cómo se podría leer un hombre? Ahora, ¿en qué consiste este misterio? En que nosotros hemos aprendido a separar la facultad del instrumento, pero no puede aparecer la facultad sin el instrumento. Porque usted no puede ir a un médico y el médico que es la facultad, usted no la va a encontrar enganchada en una bata, ni la va a encontrar enganchada en una casa. Usted la va a encontrar en un ejercicio de una persona, en un saber de una persona. Eso pasa con Jesús. Por eso vemos a Jesús comiéndose un pez asado al fuego. Pero nosotros no lo comemos también, porque cuando el hermano Gabriel, cuando el hermano Domingo, cuando los hermanos dan la enseñanza, ¿qué es lo que nosotros hacemos también? ¿A qué era que se reunía? ¿A qué era que el pueblo se reunía? No era partir el pan. ¿A qué nos reunimos nosotros también? Hoy si nos reunimos a partir el pan, ¿es para dejarlo en la mesa?
no es para comérnoslo. No dijo Jesús que había que comerse su cuerpo. Y si Él es el verbo, ¿cómo nos vamos a comer nosotros el verbo si no es por el oído? Él le dijo, no pueden ustedes estar conmigo en el reino si no comen mi carne. Entonces vamos nosotros a rechazar la carne de Jesús. Vamos a rechazar nosotros todo lo que la palabra nos traiga. No, porque estamos conscientes. Ahora, nosotros lo que no comemos es ignorancia. Lo que nosotros no comemos, porque era lo que yo le decía a estos hermanos que le ponía de ejemplo. Yo le ponía de ejemplo. ¿Qué ustedes harían si el hermano Gabriel y la hermana Ana y la hermana Miriam se me aparecen aquí? La hermana Ana se me aparecen aquí y yo le guardo un pedazo de telera y le guardo un vino Mocatel Caballo Blanco y le digo a los hermanos que ese pedazo de telera que se lo coman como el cuerpo de Cristo. Telera es un pan que nosotros hacemos en diciembre aquí, unos panes grandes. Y yo ahora le digo a los hermanos aquí, hermano, este es el cuerpo de Cristo. Ustedes se lo van a comer como el cuerpo de Cristo, ya con la conciencia que ustedes tienen. Jamás, hermano. Entonces, ¿por qué el cura hace eso? ¿Por qué un pastor hace eso toda la semana? Que parten el pan y tienen, hermano, yo lo digo porque yo, para probar, yo he visitado, porque nosotros tenemos ese poder, nosotros no tenemos problema en visitar a cualquier hermano, porque Jesús tiene el poder para perder su vida y volverla a tomar. Nosotros somos libres, nosotros podemos ir donde sea, nosotros podemos descender al infierno, no nos pasa nada. Nosotros podemos descender a la muerte, no nos pasa nada. Nosotros podemos ir a donde sea y nosotros no tenemos ningún tipo de problema, porque la conciencia que la palabra nos ha formado la palabra para viajar donde la palabra quiera viajar. Porque la palabra no salen sola, descienden a los lugares que van a buscar lo que tienen la palabra que buscar, pero no se queda la palabra en el lugar. No, hace su trabajo y vuelve de nuevo. Jesús se hizo carne, pero volvió de nuevo donde estaba primero. Entonces, he ido con los hermanos a ciertos lugares y esto que yo le estoy diciendo no es invento. Yo he visto, tienen, y no es como crítica, sino como enseñanza para que ustedes tengan una conciencia de lo que le estoy diciendo. Hay unos moiden como con 200 moidencitos huequitos, chiquitos, unos vasitos chiquiticos. Eso lo tienen para echar el vino. Esa es la sangre de Cristo. Y el pan hay diferente, porque en México al catolicismo le hacen la hostia, que son unas galletitas que usted se la entra a la boca y se deshacen. Es parecida al almidón de la yuca, pero esto no, esto lo hacen de harina. Esa es la que hace el cura, la galletita. Pero yo participé en unos cultos de unos hebreos en una ocasión donde ellos tenían un pan sin levadura. Y ese pan ellos lo presentan como el cuerpo de Cristo también. Ambos le están aplicando a la escritura el mismo espíritu. ¿Le va a usted a aplicar ese espíritu? El que usted tiene cabe ahí. El que yo tengo cabe ahí. No, hermano. Esa es la diferencia. No es que ellos estén mal. No, es que ellos no entienden lo que nosotros entendemos. Y mientras ellos no entiendan lo que nosotros entendemos, tienen ellos que hacerlo así. El problema está con nosotros si vamos nosotros a hacer eso, porque entonces ponemos la sangre de Cristo como inmunda. Eso es volver para atrás. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo tuvo que reprender a los Gálatas. Porque en los Gálatas entraron unos judíos. Para que ustedes vean, hermanos, que las escrituras no están por casualidad. Todo fue porque pasó y se repiten las cosas. El apóstol Pablo le predica esta doctrina que tenemos de libertad. Y ahora ellos empiezan en el espíritu, pero entran unos judíos que tienen que volver de nuevo a guardar los días nuevos, la luna y todo lo que tenga que ver con la ley. Y ahora vuelven para atrás a judaizarse. Ahora Pablo ve que se han desviado, pero Pablo no lo deja ahí, Pablo lo reprende. Y le dice, ahora me temo que yo he trabajado de balde con ustedes, porque empezaron por el espíritu y van a terminar por la carne. Esa no es la idea. Entonces, hermano, le digo todo esto porque esa es la idea. ¿Por qué es que Jesús es Dios? ¿Cuándo es que Jesús es Dios?
todos estos hombres alcanzaron una conciencia en ello, porque cuando Pablo dice, hay una escritura que yo quiero que ustedes la lean, nos quedan 15 minutos, pero si la leamos no nos va a dar, hay unas cuantas cositas que quiero decirle. En los Romanos 9:5 el apóstol Pablo dice, ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Pablo lo está viendo ahí. ¿De quiénes? Cuando Pablo habla de los patriarcas, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los padres, a Abraham y a todos esos hombres. De ellos vino Cristo, porque esa es la vida que ellos dieron. Por eso es que la fe de Abraham, todo el que es de la fe de Abraham, es hijo de Dios. Entonces Pablo ve que Cristo viene de esa línea. Y él dice, el cual, eso está en los Romanos 9, versículo 20. El cual es Dios sobre todas las cosas. Juan, en primera de Juan 5, desde el 20 al 21, él dice, sabemos que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, esto es grande. Creer eso, que Jesús es Dios, eso no es que usted lo repita, es que usted tenga esa conciencia por haber la palabra procesado, por entender, por haber la palabra procesado todo tipo de imaginación, crucificándola, para que ahora su mente quede libre, para que en ese culto ahora solamente quede Dios. Por eso es que vemos todos estos hombres recibiendo, viendo a Dios en ellos, y ellos querían que a través de la enseñanza ellos vieran a Dios. Por eso es el tema que Jesús es Dios. ¿Cuándo es que Jesús es Dios y dónde? ¿Cuándo es que Jesús es Dios y dónde? Porque Jesús pasa a ser Dios ya después que usted lo conoce. Por eso es que Jesús reprende a Felipe. No se ve como una reprensión, pero es una reprensión que Jesús le hace a Felipe, porque ellos están cuestionando a Jesús, diciéndole que le muestre al Padre y que basta con eso. Jesús le dice a Felipe, ¿tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que te muestre al Padre? Si no cree, pues cree por las obras. El Padre y yo, una misma cosa somos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Observen, hermano, unos puntos ahí que no dice nadie va, para que su mente no se ponga a imaginarse que Dios está para otro lugar. No dice así, nadie va, dice nadie viene, porque ¿dónde estaba Dios? Estaba en Jesús. Si usted busca a Dios hoy en Jesús, ¿quién es Jesús? Búsquelo ahí en San Juan 1 para que ustedes vean. San Juan 1 dice que Él es el verbo. En el principio era el verbo es con Dios y el verbo es Dios. En el principio era el verbo es con Dios y el verbo es Dios. ¿Por qué es que Jesús, cuando es Jesús, no es el Cristo? ¿Por qué le decía a los hermanos que el espíritu que estuvo en los profetas no dice que era Jesús, sino el espíritu de Cristo? Porque Cristo es la visión de la palabra, Jesús es la palabra sin la visión. Entonces hay, hermanos, hay quienes hablan la palabra sin la visión y están hablando de Jesús, no de Cristo, porque para hablar de Jesucristo, que es Jesús y la visión, cuando se habla de Jesucristo, se habla de la palabra invertida, se habla de la palabra con la visión. ¿Qué quiere decir? Que usted está viendo la palabra en el presente, que lo que aquellos vieron, lo está viendo usted hoy.
Por eso la palabra, a través de todas las enseñanzas que nos ha traído, ha querido que usted busque a Dios entre nosotros. Miren, hermano, le voy a resumir 2 o 3 versículos. Le voy a resumir. Todos los hombres de Dios no eran hombres pretenciosos. No decían, Dios está conmigo, Dios está en mí. No, ellos buscaban que los que lo oyeron, vean a Dios en la enseñanza, para evitar levantar a ningún cuerpo humano, para evitar darle la gloria a ninguna persona, sino entender que en cada predicación viene Dios en el hermano. Por eso vemos a Pablo diciendo, Cristo no ha sido hecho por Dios, sabiduría, redención, justificación, salvación. Ahora, si Pablo dice que Cristo le fue a ellos hecho por Dios, ¿en quién estaba Cristo como Dios en esos mismos momentos? Estaba en el apóstol Pablo. En el capítulo 4 de los Gálatas, la palabra habla de que Pablo dice que se vio con dolores de parto hasta que Cristo le sea formado. Ustedes ven por qué que Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ustedes ven por qué que Pablo dice, ya yo tengo la mente de Cristo. Porque si él tiene la mente de Cristo y Cristo es Dios, ¿quién está en Pablo? Está Dios. ¿Por qué que él dice también que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? ¿A cuál mundo? A Israel. Ese es testimonio. En todos estos hombres que recibieron la obra de Dios, fue ese culto restablecido y quedó Dios como constitución en ellos. Por eso es que vemos a Juan en el cielo de Dios, alabando a Dios, y vemos todos estos hombres en el lugar de Dios. Pero eran ellos, hermanos, que estaba este culto. Por eso es que dicen los hechos que Jesús fue apartado de una nube y ellos no lo volvieron a ver más. Pero no lo volvieron a ver más como Jesús, pero lo volvieron a ver como Dios. Recuerden, hermanos, que cuando yo les digo y cuando hablo de ver, hablo de entender. Vemos cuando entendemos, hermano. Conocemos cuando entendemos. Ustedes ven por qué que Juan dice, sabemos que Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así, hermanos, que quedan 8 minutos, lo voy a dejar para la oración, para que el Dios Todopoderoso siga, hermano, en esto que está haciendo con nosotros. Hay unas cuantas escrituras, está que Apocalipsis 19, del 9 al 10, que después ustedes la leen. Está Primera de Pedro 1, versículo 11, que ahí habla del Espíritu de Dios en los profetas, y creo que ya todas las otras en vuela leímos, pero toda esa escritura para que ustedes sigan, hermano, una investigación en ese despertar que la palabra quiere, que usted no vea a Dios tan lejos, sino lo vea a través de cada predicación que usa Dios a cada hermano para concientizarnos cada día más, para que de este lugar, hermano, en el que estamos, no miremos atrás ni para coger impulso. Un abrazo, hermano. La paz de Cristo.